Buenos días, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Muy buenos días, que esta semana llegue lleno de bendiciones para todos. Un salud aquí con mi cafecito que está hirviendo. Que está para habladores, como dicen aquí en República Dominicana. Hoy empieza la semana y es una muy buena oportunidad para agradecer a Dios por todas las maravillas que Él tiene escondida para nosotros durante toda la semana. Yo estoy completamente segura de que Dios ha dispuesto hermosas bendiciones y hermosos regalos para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Que no les quepa la menor duda. También tendrá dispuestas cosas que quizás no nos agraden tanto, pero que nosotros debemos de cada una de ellas aprender y tomar lo mejor. Dice la palabra de Dios que todo lo que le ocurre a quien ama al Señor les ocurre para bien. Si nosotros agarramos todo lo que nos sucede, todo lo que nos acontece, las situaciones que no entendemos y le damos la vuelta y oramos y meditamos, veremos al fin el propósito y el por qué o el para qué. Más que el por qué, el para qué. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por todas esas cosas. Yo hoy, Señor, a ciegas y confiada, te doy gracias por lo que tú has dispuesto para mí, para esta semana. Yo te doy gracias confiando en que tú sabes qué es lo mejor para mí, en que tú me conoces, en que tú conoces mi corazón, tú sabes de mis dolencias, tú sabes de mis necesidades, tú sabes de todo de mí, y por ende, como eres quien más me conoce, yo te agradezco desde ahora por lo que tú me vas a regalar, lo que tú tienes reservado para mí para toda esta semana. Amén. Amén. Ustedes saben que yo, escuchando la palabra de hoy y otras más, me puse a meditar y me puse a pensar que el Señor real y efectivamente, bueno, Dios, vamos a ponerle un nombre, Dios Padre, se ha pasado todo el tiempo, toda nuestra vida, o toda la vida de la humanidad, todo el tiempo que tiene la humanidad, tiene acarreando, moviendo, indicando, trasladando a su pueblo. Movió a Egipto, lo sacó de Egipto, su pueblo, para la tierra prometida. Colocó a Adán y a Eva inicialmente en el paraíso. A Jacob, antes de llamarlo Israel, también empezó a moverlo. Al hijo de Abraham, el hijo que tuvo con la sierva, lo mandó a otro pueblo y lo condujo, al igual que Jacob a su hermano, a Isaac, los mandó por separado. Y cada vez más tú ves que Dios nos dirige por un lugar donde Él entiende que vamos a estar mejor. Donde Él está seguro que ha sido un lugar que Él ha preparado para nosotros.
Y nosotros a veces como que nos resistimos. Pero aparte de eso, que no es lo que quiero señalar realmente, más que resistirnos, nosotros siempre cuando llegamos o cuando nos movemos, tratamos de mantener o adoptamos las costumbres o del pueblo o de la tierra de donde salimos o del pueblo o de la tierra a donde llegamos. Y el Señor ha sido siempre muy claro con relación a esto, porque Él siempre ha dicho que sus leyes son las que nosotros, el pueblo de Dios, tiene que cumplir. No la del pueblo que estamos dejando, porque por alguna razón Él quiso que lo dejemos, ni el pueblo por donde pasamos o donde llegamos. No tenemos que adoptar las costumbres de ese pueblo. Nosotros tenemos que adoptar las costumbres que Dios nos dio dentro de sus mandatos. Me explico. Ustedes ven que Noé tuvo que salir con su familia en una barca, en la barca de Noé, sí, en lo que hizo él, para alejarse de un pueblo que estaba errado, que estaba en pecado, que estaba mal, que no estaba siguiendo los caminos de Dios. Lo mismo pasó con Egipto, que ya lo mencioné. Lo mismo vemos con Lot, que fue aquel que salió del lugar y que el Señor le dijo que nadie mire para atrás, y la esposa miró y se convirtió en sal. Lo mismo sucedió también cuando el Señor le dijo a Ezequiel lo que iba a pasar en su pueblo, pero ese pueblo, gracias a Dios, se arrepintió y no pasó nada. Pero en fin, muchos de los profetas tienen una historia de abandono de algún lugar para ir al mejor lugar, el que Dios tiene programado. Nosotros, en nuestras vidas actualmente es igual. En ese tiempo, los profetas, los escogidos, salían de pueblos, de grandes pueblos, y tenían que hacer grandes recorridos o tener grandes pérdidas. Dejaban atrás familias, dejaban atrás amigos. Tiene que haber sido muy triste para Noé haber abandonado un país completo, un pueblo completo, donde habían personas que él conocía, las que quería, vecinos, primos. Y él irse solamente con los suyos, ¿no? En fin, cuando nosotros hacemos algo parecido, nosotros no podemos volver atrás y mantenernos con las costumbres de las que el Señor ya nos ha sacado. O llegar a un lugar y adoptar las costumbres que están allí si no son del agrado de Dios. Entonces, cuando Moisés andaba con el pueblo, pasaron varios sucesos en las que el Señor, en la que Dios les decía lo mismo: no mantengan costumbres anteriores, no mantengan imágenes de los dioses de Egipto, no hagan cosas que Egipto hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tú ves que cada vez que el Señor nos habla en su palabra, nos vuelve y nos menciona eso, costumbres viejas que nosotros mantenemos. En la palabra de hoy, por ejemplo, Jesús cura a una señora porque él la vio y se conmovió. Ni siquiera fue que la señora se le acercó ni le pidió nada. Él la vio, se conmovió de ella y la curó de un mal que la mantenía encorvada por muchísimos años. Y él la sanó. Y hubo un fariseo que le llamó la atención porque él decía que habían otros días para curar y no el sábado, que era el día
en que el pueblo de Egipto guardaba para descanso. ¿Qué sucede? Que Jesús le dice a ellos que así como ellos sueltan al ganado para que beban y coman, de la misma manera Dios libera a una de sus hijas para que se libere de ese mal, de ese daño, de esa enfermedad. Y Jesús se la pasó durante los 3 años en que estuvo entre nosotros evangelizando. Mencionaba una y otra vez que las leyes se hicieron para cumplir en un pueblo en que necesitaba orden, en que necesitaban leyes para poder armar una nación, un pueblo, porque ellos hacían lo que le decían, eran esclavos, y ellos necesitaban reglamentos, necesitaban reglas, leyes, normas, etcétera, etcétera. No es la historia actual. Por eso es que todas esas leyes que se vivían tan estrictamente en aquel tiempo no es la nuestra actualmente. Solo y única y exclusivamente nosotros tenemos que velar por cumplir los mandatos de Dios, los que están dentro de sus mandamientos, de las cosas que hay que cumplir, de las cosas que el Señor nos dice que si no las hacemos o si fallamos en ella, pues estamos en pecado. Así como no es pecado no lavarse las manos antes de comer, tampoco es pecado hacer algo un sábado, porque para nosotros el día de descanso es el día en que Jesús resucitó, que fue un domingo. Luego quedan abolidas todas las leyes que se hicieron para que el pueblo de Dios adentrara a la costumbre, se adentrara en una costumbre de cumplir normas. Si nosotros llevamos todo eso al día de hoy, nos daremos cuenta que nosotros no podemos salir de una tierra, o sea, salir de una conducta, salir de un comportamiento, salir de una vida de pecado para caminar junto a Jesús y mantener costumbres de atrás, mantener costumbres que nos van a hacer pecar, que nos van a recordar todo el tiempo que lo que fuimos y no nos van a dejar realmente ser una nueva criatura. Si tú le dijiste al Señor que sí, si tú dejaste atrás una vida de pecado, no puedes mantener costumbres de atrás. Si tú estás caminando por una vida junto a Jesús, de la mano de Jesús, y vas a un nuevo territorio, o sea, tienes y encuentras en tu camino nuevas personas de cualquier tipo, si esas personas mantienen costumbres o mantienen acciones o hacen cosas que no son del agrado de Dios, tú no puedes tampoco sumarte a ellas por ser uno más. Hoy, en la primera lectura, nos habla a Pablo le habló a los Efesios de eso. Tú no puedes mantener una vida en camino a santidad y mantenerte ensuciándote acerca con pornografías, con chistes de doble sentido. Inclusive Pablo habla muy recio, dice con estupideces, con charlatanerías. O sea, si tú llegas a un grupo y todos te reconocen como que tú estás en los caminos del Señor,
y te sumas a esos chistes de doble sentido y te sumas a esos comentarios de, por ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero cosas que al Señor le desagradan, como por ejemplo hombres que se ponen a hablar de otras mujeres que no son sus esposas, o esposas que se ponen a hablar de cosas que son privadas, o de cosas del pasado, del tiempo en el que uno no estaba en los caminos del Señor. Eso también es lo mismo. De eso se trata, de eso habla Pablo hoy en la primera lectura, en Efesios 4, el 30 y pico en adelante. Nosotros no podemos mantener ni las costumbres del pueblo que dejamos atrás, o sea, de la vida a la que tú abandonaste, de la cual tú te arrepentiste, de la cual tú dejaste atrás, ni de los pueblos con los que tú te encuentras. O sea, como si tú fueras el pueblo de Egipto, que vas caminando, los esclavos que van con Moisés caminando por el desierto. Ya dejaste a Egipto atrás, dejaste tu vida pasada atrás, vas caminando a una nueva vida y te encuentras con los maomitas, o no sé cómo se llamaban, y empiezas se quedan ahí un tiempo, descansando. El Señor le dijo que se quedaran allí, y ustedes empezamos a coger la costumbre de ese nuevo lugar. Y en ese nuevo lugar, en ese tiempo, en vez de adorar a la diosa Saos, Isu, Sasosi, Sisusi, como le llamaban, en este nuevo lugar se llama Momón, Popó, y eso. Entonces vamos a dejar aquellas malas costumbres, pero vamos a coger las nuevas costumbres. En este tiempo, tú dejaste atrás pecados, tú dejaste atrás una vida vieja, tú dejaste atrás costumbres que te mantenían sucia, fuera de la gracia de Dios, o simple y llanamente ni siquiera vamos a hablar de fuera de la gracia, vamos a hablar en una conducta inadecuada. Y vuelves y te encaminas, y entonces te encuentras con nuevas personas en tu vida, y entonces adquiere cosas nuevas, también malas. No. El Señor dijo, nosotros no somos de la carne, nosotros somos del Espíritu. Nosotros somos del Espíritu, y para eso, hermanos, eso es dificilísimo, y nosotros no lo vamos a poder cumplir solos. Por eso necesitamos de la presencia de Jesús en nuestra vida todo el tiempo, y decirle, ayúdame a mantenerme en este camino. Ayúdame, Señor, a mantenerme fiel a ti. Ayúdame, mi Señor, a hacerte fiel, a cumplir, a no pecar, a mantenerme en tu camino, a no volver atrás. Porque solo no podemos, porque este mundo está lleno de cosas agradables. Decía un amigo mío que todo lo bueno o es pecado o engorda. O sea, realmente nosotros tenemos que ir caminando de la mano de Dios, todo el tiempo, y para eso se necesita oración, para eso se necesita vivir una vida en sacramento, para eso se necesita estar cerca de la confesión, cerca de la Eucaristía. Y nosotros, si nos falta algún sacramento, acercarnos a nuestro sacerdote, a nuestro párroco, a nuestra parroquia más cercana, y decirlo, mira, yo no me he bautizado, a mí me falta la confirmación, porque nosotros como Iglesia Católica tenemos sacramentos que debemos tener en nuestras vidas para ser un cristiano completo. Son sacramentos instituidos por Jesús. Olvídate de la bulla a tu derredor. Olvídate de la bulla. Son sacramentos instituidos por Jesús. Entonces, hermanos, para terminar por hoy, les pido que hagamos un esfuerzo en esta semana, que ubiquemos bien qué nos aparta de Dios. ¿Cuáles son esas costumbres de esas tierras que hemos dejado atrás? ¿Cuáles son esas costumbres de esas acciones que hacíamos antes
a las que nosotros nos rendimos, a las que nosotros no nos despegamos, nos alejamos, se las entregamos al Señor. ¿Cuáles fueron ellas para no volver atrás? Porque, Señor, el ser humano es el que más rápido olvida. Y también que nos dé luz y sabiduría para cuando lleguemos a una nueva tierra, para cuando conozcamos nuevas personas, nuevos grupos, nuevo ambiente, no volvamos o no nos apeguemos y acojamos las costumbres que al Señor le desagrada de ese grupo. Vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a revertir. Si tú eres uno o eres una y llegaste a un nuevo ambiente, entonces que sean las cosas tuyas que se le adhieran a ellos y no la de ellos que se te adhieran a ti. Que el Señor te bendiga, que te dé una hermosa semana y nos reencontramos mañana. Bye.